¿cómo tú ves Haití y la relación con República Dominicana? Un escenario peligroso, yo diría, para, ¿no? para los vecinos en Haití, por hacia dónde eso puede conducir la sociedad haitiana. Esta semana en McKinney nos visita el politólogo, investigador y académico Elvin Calcaño Ortiz, uno de los jóvenes consultores políticos de mayor proyección en el campo de las ciencias políticas, asesor de presidentes, gobiernos y candidatos y destacado pensador político de la izquierda democrática en toda Iberoamérica. Con él pasaremos revista a la democracia dominicana, a la actual campaña electoral y a la crisis global de la democracia liberal en todo el mundo. Bienvenido, Elvin Calcaño Ortiz. Hola, buenas, muy buenas, profesor. Encantado, un honor. Hay que hacer la aclaración que te digo profesor con todo el respeto, porque un expresidente ha puesto muy de moda aquí lo de profesor, ¿cómo está usted? He escuchado algo. En tu caso, como escucharon nuestros amigos, estamos hablando con un verdadero académico. Yo te sigo mucho. Así. Desde aquel, lo recordarás, aquel mensaje de Twitter que Pablo Iglesias comentó mucho y luego vinieron unas colaboraciones. Digo, caramba, qué mente tan lúcida, tengo que invitarlo a McKinney y esta vez pudimos pues ponernos de acuerdo. Pero por favor te saludo y te pido que un poco me digas, ¿eres dominicano? ¿Dónde te formaste? Por favor, para que los amigos te ubiquen un poco, Elvin. Sí, sí, no, pues como decía, un honor estar aquí por la admiración y todo lo que significa. Y sí, yo soy dominicano, pero me fui a los 4 años de edad del país. Mi papá y mi mamá migraron a Puerto Rico como parte de esa otra República Dominicana que se ha desarrollado en la diáspora. Okay. Y estudié en Puerto Rico Economía, Ciencias Políticas, entre Puerto Rico y México, a nivel de la licenciatura. De Puerto Rico me fui a vivir a Ecuador. De Ecuador estuve unas temporadas estaba entre Ecuador, Argentina. Luego me fui a España a estudiar, allá hice una maestría en Teoría Política. Volví al Ecuador. Eres de la Complutense. De la En la Complutense. Complutense En de la Madrid. Complutense, Te digo sí. que es bueno hacer la diferenciación, Sí, porque sí, hay universidades y está la Complutense, Sí, sí, sí. o la Autónoma de Barcelona, Sí, sí. la Universidad de Navarra, son Claro. palabras mayores, por Sí, favor. sí, sí, yo estudié en la Complutense, en el campus de Somosagua, famoso Sí, claro. allí que se estudia ciencias sociales, y allí yo estudié teoría política. Entonces regresé a Ecuador y me he dedicado a trabajar entre la academia, consultoría política, y he estado entre esos dos, vamos a decir, terrenos moviéndome, y hace ya un poco más de un año vine al país a vivir y me he radicado acá en nuestro país, y desde aquí estoy trabajando con algunas cosas fuera y otras cosas acá adentro. Me llamó la atención una muy sólida formación progresista, de una izquierda democrática muy bien definida, pero viviste en Puerto Rico, me imagino que fuiste de esa pequeñita parte de la sociedad puertorriqueña que ha quedado en ese pensamiento progresista, ¿no? Sí, Los sí, independentistas y esto, ¿no? sí, participé de muchas cosas allá en Puerto Rico, Sí. participé de estudios con compañeras y compañeros que tienen una visión de ese tipo. Y de hecho Puerto Rico, que es un caso interesante, Puerto Rico hoy día está dentro de una configuración política, ya decía, interesante, donde puede ser que haya un triunfo progresista en Puerto Rico en las elecciones ahora, que eso luego lo podríamos ver. Sí. Pero sí, yo participé mucho y estuve muy involucrado en movimientos críticos, movimientos vinculados a sectores no necesariamente independentistas, porque la visión independentista en Puerto Rico tiene sus bemoles, vamos a decir. Es más Pero, que utópica, sí, en verdad. pero estuve involucrado en movimientos que tenían una postura crítica, sobre todo en el tema que era central cuando yo vivía allá. Yo viví en Puerto Rico hasta el 2016, que era el asunto de la deuda. Entonces, incluso yo participé de un estudio que planteaba el carácter ilegítimo de la deuda en Puerto Rico, cómo eso estaba vinculado a procesos coloniales de la isla que venían desde el 1898, etcétera. Pero Entonces, aprovecho y te pregunto si ahí no estaba en el temario, pero la sociedad puertorriqueña, ¿ha habido alguna recuperación? Porque uno ha ido mirando un deterioro de esa sociedad en los últimos 10 años. ¿Cómo está Puerto Rico hoy? Puerto Rico está en un proceso de deterioro, efectivamente. Desde el 2006 hasta acá, Puerto Rico Eso no se ha ralentizado todavía. no, ni Se mantiene. se mantiene. Desde el 2006 en Puerto Rico, que hubo el cierre del gobierno, cuando era gobernador Aníbal Acevedo Vilá,
Desde ahí hasta acá la isla no ha vuelto a tener crecimiento económico y desde ahí hasta acá Puerto Rico ha perdido más de 1 millón de habitantes. Como los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, ellos para irse a North Carolina, a Nueva York, simplemente tienen que comprar un pasaje. Wow. Entonces el modelo económico, social sobre el que se construyó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha colapsado. Y lo que estamos viendo últimamente es una manifestación de eso. Y los norteamericanos ni siquiera por geopolítica han planteado la sustitución de ese modelo, algún tipo de inversión, un poco rescatar esa sociedad, porque es su territorio. Lo último que hicieron fueron con Obama en el 2014, que pusieron una junta de control sobre Puerto Rico, Wow. donde, por ejemplo, el presupuesto de la isla tiene que ser administrado, aprobado por esa junta antes de que entre en vigor, lo cual transgrede de todo principio de democracia, ¿no? En Puerto Rico eligen un gobernante, pero el presupuesto se lo aprueba una junta en Estados Unidos que no votó nadie. Claro. Entonces, ese es el modelo que hay hoy día en Puerto Rico y es la postura de Estados Unidos con respecto a Puerto Rico, como dejarlo así, obtener los beneficios que se obtienen. Y yo creo que el mensaje que han enviado es que los puertorriqueños decidan. Caramba, pues los norteamericanos deberían pensar en la posibilidad de una democracia, una independencia tutelada, como el caso dominicano. O sea, nosotros somos una colonia, un país bajo su absoluto control. Nada importante pasa en el país, pero tenemos que el himno, que la independencia, no se mete en el día a día, en el presupuesto. O sea, te tutelo, pero hay ese debate. Ojalá que se pueda, pero vamos a lo nuestro, que es el escenario actual. ¿Qué te parece? Estamos ya a 4 semanas del proceso electoral. ¿Cómo tú ves ese escenario? Un PRM que viene fortalecido después de las municipales, una alianza que parece que se quiere rescatar a sí mismo. A ver, ¿qué te parece el escenario actual? Sí, yo creo que es un escenario bastante construido electoralmente, en el sentido de que las tendencias como están planteadas hay pocas probabilidades de que el día de la elección del 19 de mayo haya un cambio. Entonces, lo primero que es muy difícil que no se solucione en primera vuelta, porque como está el escenario, detrás de esos números que estamos viendo, lo que yo pienso que hay es un consenso en la sociedad en 2 direcciones en relación al presidente. Número 1, darle una oportunidad, porque la gente en las encuestas sistemáticamente dice que la situación no es la mejor, debido al alto costo de vida y a una serie de problemáticas vinculadas a eso y a otras cosas. No obstante, sí dicen en la encuesta que tienen la intención de votar por el presidente, creen en él, de tal manera que lo que yo veo ahí es que la gente entiende de que no se ha podido llevar el cambio hasta donde se podía llevar, desde el punto de vista de lo que la gente cree, por la pandemia, guerras, por una serie de factores. Entonces hay como un consenso en la sociedad de, como decimos los dominicanos, de darle un chance, ¿no? Vamos a darle un chance para que, a ver si después, ahora sí. Y yo creo que ellos inteligentemente, desde el punto de vista de comunicación política, lo han entendido y el planteamiento que se está haciendo ahora, ya en esta fase de cierre, ¿no? del proceso de campaña, es lo mejor está por venir, ¿no? Eso es lo que están diciendo en su comunicación. Y es esta cosa de viene algo más hacia adelante que puede ser mejor. Pero ahí quizás a los asesores habría que hacerle el reconocimiento, porque es una contradicción bastante fuerte, casi inédita en la política dominicana, un escenario donde hay una preocupación en todas las encuestas por el alto costo de algo tan fundamental, ¿no? Claro. Como las condiciones materiales de vida y todas las quejas del mundo. Pero al mismo tiempo, un presidente que anda hace rato que pasó del 60 y en todas las encuestas, en la peor marca 58, ya se habla de 60 y qué sé yo cuántos. O sea, esa contradicción exagerada, porque siempre ha habido un poquito de eso, pero exagerada entre, tú te fijas como la oposición muy correctamente solamente está centrado en el alto costo de la vida, pero al mismo tiempo, en tu experiencia de asesor de otros países, eso es normal que ocurra de esa forma tan desaforada, de que 2 exageraciones, ¿no? Sí, hay otros casos mucho más dramáticos que fuera de nuestro país. Por ejemplo, lo que está pasando es que es el contrario. Hoy día Lula en Brasil, por ejemplo, todos los indicadores económicos sociales en Brasil han mejorado en el último año. Incluso Brasil pasó a ser la 9ª economía mundial cuando había
caído al puesto 14 bajo Bolsonaro. La pobreza se ha reducido como en 4 puntos con Lula, etcétera. Pero Lula está cayendo en la aprobación en las encuestas. Pero ese es al revés. Ese es al revés, como decía. Entonces, en el caso de lo que quiero decir con eso, a la luz de la pregunta, La contradicción, claro, sí, te lo que agradezco. se dan ese tipo de contradicciones. En el país lo que podemos ver es, lo que yo creo, vuelvo y digo, creo que me reitero en eso, hay como un consenso en la sociedad de darle un chance, pero por otro lado, eso hay que verlo en la perspectiva de cuáles son las otras alternativas. Las otras dos alternativas al presidente no logran tener consenso de la sociedad, hay una crítica muy fuerte por todo lo que fue el PLD, todavía el expresidente Leonel Fernández tiene aproximadamente un 42% de rechazo, en el sentido de gente que dice en la encuesta que nunca votaría por él. Fíjese que es Abel Martínez quien tiene la tasa de rechazo más baja de los 3 candidatos, pero a su vez está como en un 15, 10%, etcétera. Es atípico desde un punto de vista, pero por otro es entendible porque siempre hay que verlo a partir de la coyuntura y de una serie de elementos propios de la sociedad, y yo creo que ahí están esas dos cosas. La gente entiende que no se ha podido hacer todo lo que se podía hacer, le van a dar un chance, el presidente tiene una gran imagen en la población, y por otro lado las dos alternativas que hay no tienen la credibilidad suficiente en la gente, no han conectado con los públicos suficientes del país, por eso no hay hasta ahora, según las encuestas, una competencia al presidente. Esto es lo que en parte explica ese tsunami que fueron las municipales, que superaron en la realidad las perspectivas de los propios PRMistas. Esto va conectado, porque fue una cosa extraña, el 85% de los municipios. Sí, yo creo que ¿Serio? lo que pasó en las municipales, yo en algún momento comentaba, hace que sea política y matemáticamente imposible, casi imposible, que eso se pueda revertir hacia mayo. Porque el mismo pueblo que votó en la municipal va a votar en mayo de nuevo. Claro. Y ese pueblo demostró en un voto una proporción muy inclinada a favor del partido de gobierno. Entonces eso es muy difícil que cambie matemáticamente desde el punto de vista estadístico, etcétera, como desde el punto de vista político, de que pueda surgir algo tan disruptivo que haga que se pueda revertir esa tendencia, ¿no? Claro. Una crisis que no, faltan 30 días, no parece no va a pasar algo así. Claro. Entonces, sí, ya el 18 de febrero marcó la ruta hacia lo que vamos a ver. Incluso está aumentando digamos, el porcentaje de votos a favor del presidente. La intención de voto está aumentando. Iba en un 57 y ya está en 60 y algo. Otro elemento, además, hay algo, una gran novedad y una celebración para la democracia dominicana, que es un debate electoral presidencial, pero además con un presidente en ejercicio con toda la ventaja del mundo. ¿Qué concepto tú tienes de los debates electorales? ¿Qué tan provechosos son o son más un asunto de espectáculo? Tu opinión sobre el valor, mucho o poco, de los debates electorales para una democracia. Los debates a mí me parece que son fundamentales. Yo participé en un estudio que hicimos en un grupo de colegas que era sobre la incidencia de los debates en las tendencias de votos, para poder establecer a partir de unos casos comparados de 3 países, si luego de un debate se podía reflejar que las tendencias cambiaban, las tendencias de votos. Los debates inciden muy poco en la tendencia de votos. El valor del debate está en el debate en sí mismo, que la gente pueda tener una vinculación y una cercanía con la política a partir de la discusión de ideas, a partir del contraste, a partir del debate, el debate en sí mismo. Pero los debates, desde el punto de vista de esperar que eso determine quién gana y quién pierde, no nos hagamos esas ilusiones, no. Eso no va a ocurrir. ¿Esa investigación la hicieron en República Dominicana o en otro país? No, ese debate lo hice fuera del país. Estuvimos comparando 3 países, sí, que era Ecuador, Argentina y México. Yo te digo porque en el país hay un sistema político partidario fuerte, pero en los últimos años ha disminuido la lealtad partidaria. También está una parte de los indecisos, que siempre ha sido una porción más o menos importante, más lo que permite el clientelismo. Pero tú lo que planteas es que es mucho más útil y provechoso para la democracia en sí. Correcto, para la democracia en sí. Que para lucha. Que para definir quién gana y quién pierde. De hecho, hoy día en las sociedades del paradigma de comunicación, de redes sociales, lo digital y todo esto, lo que se ve es que la gente lo que hace es reforzar sus sesgos cuando ve los debates. La gente mira el candidato que ya le gusta
y lo que hace es que lo que ya pensaba sobre ese candidato lo fortalece a partir del debate. Eso también lo pudimos ver en el estudio, que eso ocurre con las personas. Que por cierto, las acabas de mencionar a ellas, las redes sociales. Las redes sociales, Internet, esta sociedad de la información, pues ha transformado todo. Y ese todo incluye a la política. Totalmente. ¿Cómo tú evalúas los efectos de esta sociedad de la información, de estas redes sociales, en la parte estrictamente política? Sí, las redes sociales, mi criterio, un poco también de lo que he podido estudiar, han tenido dos incidencias sobre la política que la estamos viendo en muchas sociedades. La nuestra no escapa de eso, que es la atomización del debate político. El debate político en las sociedades anteriores a las redes sociales las fronteras estaban más definidas. Ahora eso es mucho más indefinido porque las redes, por su propio mecanismo de funcionamiento, como explica la profesora Shoshana Zuboff de Harvard en un libro seminal que se llama El capitalismo de la vigilancia, en referencia a esta nueva economía de las redes sociales, las redes sociales lo que hacen es, para que sean rentables, las redes sociales deben dividir en nichos a las sociedades, porque dividiendo en nichos la publicidad es más específica y por lo tanto es más rentable. Y las redes sociales viven de publicidad en más de un 80%. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que uno ve en redes sociales no es más que lo que uno quiere ver dentro de la red social. Pero el ciudadano cree que esa es la realidad y cree que esa es la verdad. Por lo tanto, desde su celular, la gente cree que está viendo la verdad, que está compartiendo lo que él quiere, no lo que el algoritmo lo está impulsando a compartir, y eso hace que se atomice la sociedad. ¿Y qué puede hacer la sociedad para defenderse de los efectos negativos de algo que ha tenido muchos efectos positivos, comenzando por el más positivo de todos, que es la horizontalización de la información? Aplausos. Ahora se está afectando porque yo me alimento de mi propia comida, Claro. y no salgo de ahí. Hablemos de esto. Yo creo que las redes sociales, yo incluso el tema de la horizontalidad en las redes sociales, en cierta medida sí lo es, pero no tanto también, por el tema del algoritmo. Por ejemplo, hay un estudio famoso que demuestra que más de un 80% de lo que la gente comenta y comparte en redes sociales son formas de ver la realidad que fueron previamente construidas, o bien por los medios tradicionales que siguen siendo muy fuertes, como televisión, donde estamos, etcétera, siguen teniendo mucha preponderancia, o la opinión pública desde el punto de vista de quienes inciden sobre la opinión pública. Lo que pasa también es que es un poco así, ¿no? Pero también es que se ha roto con algo importante, que es el efecto mediador, la función mediadora del periodista. Ocurría un hecho, llegaba a la sala de redacción, pensamos con qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner, se sometía a toda una serie de técnicas periodísticas de confirmación, que de ahí que viene, ese es el periodismo, ¿no? Sí. De repente ahora, con comillas, periodistas somos todos. Pasó un accidente en Baní, yo tomo una foto y escribo sin confirmar nada. O sea, entonces de repente es la locura, porque entonces ahí hemos entrado a las fake news, porque entonces estamos ahora en la era, comenzamos con la sociedad de la información, ahora estamos en la era de la desinformación. Y entonces todo eso me imagino que volvemos a lo mismo, hay una cosa positiva, pero lo negativo es que la salud de la democracia se va perdiendo en todo Occidente. Son momentos preocupantes. Sí, son momentos preocupantes. Las redes para mí representan más un desafío que una oportunidad para la democracia. La democracia por su propia naturaleza requiere de un debate sustentado en hechos y en la verdad, por la propia mecanismo de la democracia, que es que la gente decida. Por lo tanto, la gente tiene que decidir en base a hechos y a verdad. Y las redes sociales, por ese factor de la mediación que se va rompiendo, que tenían los medios ese rol tan importante, ponen en jaque eso. Y por ejemplo, lo que vemos hoy en día es que un fenómeno como el de Donald Trump en el 2016 no podía ser posible sin redes sociales. No podía ser posible sin redes sociales, un fenómeno sustentado en el escándalo, en las fake news, en la sistematización, ¿no? de ver qué tipo de estimulaciones tiene la gente en redes, qué le da miedo, qué le disgusta, y en función de eso construir lo que se hizo con Hillary Clinton a partir de Cambridge Analytica, que fue, según lo que la gente le daba miedo y asco en los Estados Unidos, nichos que se habían descubierto a través de Facebook, hacer publicidad en contra de Hillary en base a eso. ¿Y qué opinión tú tienes de la posverdad?
porque es peligroso. Hay algo que llama, en Haití hizo una investigación, creo que fue en Haití, o Harvard, bueno, pero hay un estudio científico de una entidad de gran reputación que demuestra que por cada información, por cada 6 personas que leen una información falsa, solo una va a leer la aclaración. Entonces, a partir de esto ha sido terrible porque yo puedo decir de ti lo que quiera, por negativo y fuera de la realidad que esté, porque tus enemigos no necesitan confirmación e incluso tú puedes dar los datos para desmentirlo, pero yo no te voy a creer. Entonces, en la época de la posverdad ya tuvimos a un Trump, hijo de este señor, hijo de esta cuestión de la posverdad, pero esto uno lo ve como en aumento. En aumento, en Claro. aumento. Sí, eso es lo que se ha hecho es potenciarse con la inteligencia artificial, con lo que le llaman las deep fake news, ¿no? Que es que ahora lo que nosotros estamos hablando ahora nos pueden poner a través de un mecanismo tecnológico a decir cosas que nosotros no estábamos diciendo. Ya no solo es la fake news de que sale un titular falso, sino que te pueden poner a uno de nosotros como si estuviéramos hablando algo que no dijimos a través de este tipo de cosas. Sí, yo vi un discurso falso de Obama terrible, Sí, con sí. lo de la inteligencia Y a artificial. Trump ahora, Ya con es su propia presidente. medicina, Trump pusieron un discurso falso de él diciendo una cosa que él no dijo los otros días. Lo que pasa con las fake news, y esto Sí. tiene mucho que ver el tema de redes sociales que estábamos tocando, el valor de las fake news es que validan prejuicios que la gente tiene, generan efectos de confirmación ideológica. Por ejemplo, si una persona Exacto. piensa de, como ahora se estila y circula tanto, de que la familia tradicional está amenazada y que hay una conspiración global para que las madres, para que no tengan hijos, las mujeres, Ahí va lo de la fusión de la isla. y También. ahí entra parte. ese conspiracionismo, todo ese tipo de... Y entonces, si una persona ya cree eso, el fake news cuando lo ve, lo que hace es por eso no lo valida, porque ¿qué dice la persona? Pero está diciendo lo que yo creo. ¿Eso es verdad? Hay una fusión, eso es verdad, hay un plan internacional para que los hombres dejen de ser hombres y las mujeres dejen de ser mujeres. Entonces, el fake news en el paradigma de las redes sociales del individuo informándose a sí mismo, sin esos factores de mediación que eran claves para la democracia en el sentido moderno, lo que hace es que valida lo que la gente ya cree y por eso la gente no busca otra información. Y por eso en Brasil, en la campaña donde ganó Bolsonaro en el 2018 contra Haddad, Fernando Haddad, el candidato del PT, Sí. salió un fake news a través de WhatsApp donde decía que él tenía un plan para que los niños, una vez cumplieran 3 años, pasaran al Departamento de Educación, al Ministerio de Educación. Una locura, pero la gente se creyó eso. Luego se hizo un estudio donde mostró más de un 60% de las personas evangélicas de Brasil creyeron eso y en base a eso fueron a votar. Entonces, esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy día. Se debe de tener, como lo han planteado incluso Biden, determinados controles dentro de los ámbitos de la democracia para poder controlar de alguna manera o poder tener cierto tipo, vamos a decir, de elementos que puedan disminuir la circulación de mentiras en este tipo de redes. La UNESCO tiene una iniciativa en ese sentido, le ha dado una gran importancia a este proceso de desinformación. Hay una gran preocupación, pero vamos a los hechos. Tú que eres un estudioso de esto, ¿tú sientes que ante la gravedad de lo que esto significa, la reacción de las instituciones multilaterales para enfrentar eso, guarda consonancia o nos estamos quedando atrás, dejando que se pervierta la democracia, que insisto, cada vez son más los ciudadanos occidentales dispuestos a cambiar seguridad, a cambiar libertad por seguridad? Aquí en Iberoamérica completo y me imagino que en el resto del mundo. Sí, por ejemplo, en esa línea, uno de los problemas que vemos con el tema de las redes sociales y poder tener algún control desde lo público sobre eso, por más que ahora en esta sociedad de la posverdad y de la charlatanería, ahora no se puede hablar de control, porque eso va en contra de la libertad, ¿no? Pues bueno, pues salga y haga lo que usted quiera en la calle, a ver, ¿no? Si sea libre, salga desnudo, dale una bofetada al primero que vea y diga que usted es libre y que entonces no lo pueden arrestar. Y eso es lo que se está planteando ahora, ¿no? Con toda esta banalización. Pero ¿qué ocurre? Que esto lo habla la profesora Zuboff, la capacidad de regulación que tienen las instituciones va muy lenta detrás de unas redes que están innovando todos los días. Van a una velocidad tal, por la propia lógica del mercado,
donde tienen que ser muy competitivas, estar muy avanzadas para seguir generando utilidad y tienen la presión de sus accionistas para seguir generando utilidad, que van mucho más rápido que las instituciones. Y eso se veía, por ejemplo, en la comparecencia que hicieron en el Congreso norteamericano, donde fue el CEO de Google, de Alphabet, que es la matriz de Google, Sundar Pichai, que es un ciudadano estadounidense de origen indio, y estaba también Altman, el de la OpenAI, y todos estos grandes CEOs de las grandes empresas estaban allí. Y uno veía, yo vi el video luego que leí el libro, y las preguntas que le hacían los senadores americanos a estos individuos eran preguntas que hacía 5 años que ya eso se había superado, ese problema, de temas que estaban súper atrás. Y ellos, claro, ellos se quedaban mirando como pero tú me estás preguntando de algo que ya no se usa. Claro. Entonces van muy detrás las instituciones. Se requiere inversión, se requieren que los estados tengan capacidad de investigar, que los estados sean, como dice Mazzucato, ¿no? Que tengan capacidad de innovar el estado, que el estado sea emprendedor también, para poder ir a la par de estas tecnologías, y el estado en su capacidad de regular, de coordinar a la sociedad, que pueda a su vez poder regular este tipo de instrumentos. Yo lo digo porque los efectos de esta sociedad de la información, de las redes, está afectando ya lo que es la esencia de la democracia, que es lo que piensa el soberano. Entonces, de repente, bueno, si en el país el 80% considera que el gobierno es muy blandito en la deportación de haitianos y que le guarda demasiado respeto a los derechos humanos de los haitianos, los gobiernos se cuidan porque tienen que ganar elecciones. Y el 80% piensa que... Entonces, eso está pasando. Bukele está ahí violando todos los derechos humanos e infrahumanos del mundo. Sí, pero ha resuelto parcial y sectorialmente, ha resuelto el problema de la seguridad. Por consiguiente, ya es un pequeño dictador con respaldo popular, y eso va en camino. No sería sorpresa que Trump ganara las elecciones, podría perderlas, ¿no? Entonces, de repente, ¿hacia dónde va una democracia que tiene el inconveniente de que hay respaldo del electorado a estas cosas que le afectan a ellas mismas? Es un poco como que los valores de la democracia, esa libertad, se está utilizando en detrimento de la propia democracia. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tiene que ocurrir? Y ahí mismo te tiro, ahí te dejo caer con mala fe y gadejo el avance de los BRICS. La democracia burguesa occidental está en ese camino que yo te acabo de plantear. ¿Qué tú opinas de los BRICS? Estos BRICS que van en aumento y fortaleza, Irán, bueno, Irán está en camino, pero sí. Brasil, Rusia, India, China, esa alternativa a la democracia liberal como la conocemos. Sí, yo creo que... Modelo China y Rusia sobre todo. Sí, yo creo que esto hay que verlo desde el punto de vista del momento histórico, ¿no? Hay un gran teórico italiano, Mario Tronti, que él decía que la historia es la gran madre de las ciencias sociales. Quien quiere entender cualquier ciencia social tiene que saber historia. Decía Mario Tronti, uno de los grandes maestros no italianos. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de los BRICS, y quisiera luego llevarlo al tema de la democracia, lo que está ocurriendo con China es que China ha subvertido uno de los principios de la articulación entre capitalismo y democracia, que es que un país, para generar riqueza, para sacar gente de la pobreza, tenía que adherirse al marco de democracia liberal. China rompió con eso hace 20 años. China es el país que dentro del capitalismo, la paradoja de la vida y la historia, que dentro del capitalismo más gente ha sacado de la pobreza. 400 millones de chinos han salido de la pobreza de los años 90 hasta acá. Pero con el control político comunista. Con el control político comunista y con otros elementos también, que eso yo lo he debatido con algunos colegas que dicen, bueno, pero es que China tiene un partido comunista pero una sociedad capitalista. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que China sea una sociedad capitalista, porque hay varios principios del capitalismo que en China se transgreden. El fundamento del capitalismo es la posesión privada de los medios de producción. En China el 74% de la propiedad es pública. En China 45 de las 52 empresas chinas que están en Fortune 500, que entre las más grandes del mundo, 45 de las 50 son públicas. Y en China, por ejemplo... ¿De capital total o hay un porcentaje, un pequeño porcentaje del sector privado? Capital mixto son algunas. Capital mixto. Pero dentro de esas propias empresas hay muchas que son completamente y no públicas. Juegan con el control. Puede ser mixto, pero el control lo tiene esta. Claro, porque en China lo que ocurre es que el mercado, ahí es una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado, que eso es diferente.
En el capitalismo las sociedades son de mercado. ¿Y cuál es la diferencia? Que en China el mercado es conducido políticamente, mientras que en las sociedades de mercado son las propias dinámicas del mercado las que luego orientan. Bueno, lo de la propia dinámica del mercado hay que cogerlo con pinzas, porque las grandes corporaciones claro, buscan la manera de una forma más o menos legal, que no legítima ni muy moral a veces, qué sé yo, para hablar de la farmacéutica, por ejemplo. Y sin y sin Estado no hay capitalismo, por ejemplo. Exacto. El Estado fue que propició el capitalismo. Pero estas sociedades, por ejemplo, en la nuestra, hay unos ámbitos de mercado muy amplios, mientras que en China, por ejemplo, son limitados desde el punto de vista de la conducción del Estado. Por ejemplo, y por eso es que estaba diciendo, en China, un caso que es bastante paradigmático, el de Alibaba, que esa fue, que era como la especie de Amazon chino. Sí, sí. Bueno, este señor que se convirtió en un momento dado en uno de los 5 hombres o 10 más ricos del mundo, se salió del redil del Partido Comunista, lo tumbaron, la empresa ahora cayó, ya no está ni entre las primeras 20 de China, porque se salió de los principios de conducción. O sea, en China se conduce la economía desde el punto de vista político. Que eso transgrede el principio del propio capitalismo. Por eso yo digo que en China, si bien es una sociedad mixta, es una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado, no obstante, cuando uno va a los propios datos, y Thomas Piketty habla mucho de eso, Thomas Piketty dice, a mí no me pueden hablar de que es una sociedad capitalista donde casi el 80% de la propiedad es pública. En Estados Unidos el 9% de la propiedad es pública solamente, y lo fue el 33% en los años 70, el momento de mayor esplendor de la economía estadounidense. La mayoría de la gente no entiende el valor de los medios de comunicación, la construcción social, que es la misma realidad, que así se llama un libro clásico de construcción social. Y hay también un tema cognitivo, una suerte de sesgo cognitivo, porque el sistema capitalista, que para mí no es ni bueno ni malo, sino que es un sistema contingente históricamente, ha logrado cosas muy buenas, ha generado otros problemas, entre ellos el medioambiental. Pero como todo sistema, necesita generar un consenso y un sentido común para que lo valide. Y el capitalismo ha generado en los últimos 200 años el siguiente sentido común, y es que el capitalismo es natural al ser humano, lo cual no es verdad. No es natural al ser humano. El capitalismo somete todas las actividades del ser humano al mercado. Y el ser humano, antes de eso, cuando no existía capitalismo, antes del siglo XVIII, que siempre existió comercio e intercambio, pero no estaba regida todos los aspectos de la vida al mercado. Había un montón de los aspectos de la vida que no estaban regidos bajo eso. Por eso la gente tenía otro estilo de vida, habían otros tipos de horarios, temporalidades, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cognitivamente no está todavía capacitada para ver que otro sistema que no sea el que le han dicho que es el único que puede crear riqueza, esté creando riqueza, y por eso ven a China y dicen, no, pero es que son capitalistas también. No, vamos a los datos, donde tú tienes casi 80% de propiedad que es pública, eso no es capitalismo. En cualquier sociedad capitalista no hay ese tipo de elementos. Entonces China, con ese tipo de modelo, un modelo autoritario de mucho control político social, está creando mucha riqueza bajo un acuerdo que es el que tiene el Partido Comunista Chino. Ahí tocaste la parte sombría del sistema. Sí, como todo sistema. La parte sombría. Hasta ahí vamos bien. El sistema chino no es... estaba escuchando, Elvin, pero hasta ahí vamos bien, es la parte oscura. Porque el sistema chino no es un parque temático de diversiones, tiene sus cosas bastante cuestionables. Entonces, ¿qué pasa? Que China, el acuerdo que han hecho con la sociedad, desde Deng Xiaoping hacia aquí, hasta Xi Jinping, es prosperidad económica a cambio de control político. Nosotros tenemos el control y te ofrecemos prosperidad. Que eso es lo que está pasando en Vietnam, es el modelo de Vietnam también. Pero fíjate que esto conecta con lo que te acabo de decir, de que en las sociedades occidentales, democracias occidentales, cada día las encuestas, los latinobarómetros, por ejemplo, siempre va en aumento ese porcentaje de gente dispuesta a sacrificar democracia, derechos humanos, libertad de expresión por su seguridad. ¿Es posible la exportación de ese modelo o algo parecido? Te pongo el chino, pero mete ahí también el de Rusia, que tiene algunas similitudes, ¿no? En el resto de las democracias occidentales, en malaria, en muchos sitios. O sea, se percibe, se siente, incluso donde la economía más o menos puede marchar bien, que hay un descontento con los valores y las instituciones de la democracia.
Es posible, no es muy alocado plantear eso a mediano plazo, no a corto. Yo no lo descartaría y creo que en cierta medida está pasando. Y de nuevo la cuestión histórica. Los últimos 30, 40 años se sustituyó el consenso keynesiano desarrollista por el consenso neoliberal en las sociedades occidentales. Exacto. Ese consenso neoliberal ha generado mucha riqueza. El neoliberalismo es muy bueno generando riqueza, pero el neoliberalismo es muy malo distribuyendo esa riqueza. Y cuando tú generas riqueza, la distribuyes mal, tú creas mucha gente que se queda atrás, gente que se desilusiona. Y entonces lo que está pasando en las sociedades occidentales, por ejemplo en Estados Unidos, es el empobrecimiento sistemático de la clase media blanca, del Rust Belt, ¿no? de Pensilvania, de Ohio, de Michigan. Esa clase media empobrecida, al mismo tiempo viendo que su país está cambiando, que su país ya no es la América blanca, la América anglosajona en la que ellos se habían criado, que ahora tienen que ver cada vez más latinos, personas negras que como Obama llegó a la presidencia, personas de las diversidades sexuales y todo este tipo de cosas, eso le genera una crisis existencial a ese ciudadano. Y en el contexto de esa crisis existencial, esa gente está buscando salidas del tipo de Donald Trump, etcétera. En el caso de América Latina, que es lo que yo creo el problema de la aparición de los Bukeles y de todas estas alternativas, es una América Latina donde la democracia no ha podido manifestarse en la vida cotidiana de la gente. Nosotros tenemos elecciones en nuestros países, cada 4 años la gente vota, pero después en la vida cotidiana de las personas la gente ve que sigue habiendo inseguridad, la gente ve que sigue teniendo que tener miedo para salir, la gente ve que se siguen enriqueciendo un montón unos y ellos siguen más o menos iguales, por más que trabajan. La promesa de la democracia no llega a la vida cotidiana de la gente. Y yo creo que la humanidad está compelida en este momento histórico a hacer un replanteamiento del modelo de democracia liberal que hemos tenido por los últimos años en vista de mejorarlo o dar paso hacia otros modelos. De lo contrario, si se impone, me parece a mí, la miopía de ciertos liberales y centristas que creen que no se puede tocar eso, lo que va a ocurrir es que vamos a tener cada vez más Bukeles, cada vez más Trump, cada vez más Bolsonaro, que incluso si en las próximas elecciones de Brasil Bolsonaro podría competir, podría hasta ganar. Cada vez vamos a tener más ese tipo de personajes en nuestra democracia que desde la propia democracia formal desafían a las instituciones. Y eso yo creo que va a estar ocurriendo más si no podemos hacer cambios en estos modelos para que la democracia se pueda articular más a lo que decía Bobbio, un liberal, que es a los derechos económicos y a los derechos sociales. Mientras haya esa disociación, porque ¿qué es lo que fue lo que hizo el modelo keynesiano? El consenso keynesiano de la posguerra a partir de 1945 fue que lograr que el capitalismo tuviera anclaje social, y al capitalismo tener anclaje social se podía articular democracia con economía, derechos económicos, la libertad efectiva de la gente. Sí, eres libre porque tienes un trabajo decente, eres libre porque tienes medicinas, eres libre porque las carreteras funcionan, eres libre porque todo no tiene un precio, y si un día te pierdes el trabajo, puedes saber que no te puedes morir de hambre. Sí. Eso el neoliberalismo empezó a desanclar socialmente al capitalismo. Claro. Y hay una disociación entre creación de riqueza y los grandes segmentos de la sociedad precarizándose o estancándose. Entonces, hay que anclar de nuevo el capitalismo socialmente, a mí me parece, y esa es la fórmula para evitar este tipo de fenómenos de los Bukeles, etcétera. Profesor Calcaño y Ortiz, si comenzamos a buscar salimos primos, porque yo soy Ortiz de Baní también, pero si nos quedamos en las honduras de las crisis occidentales, se nos va el programa y hay cosas dominicanas que hay que tocar. A más de uno le llama especialmente la atención la resiliencia, la capacidad de sobrevivir, la fortaleza del sistema partidario de la República Dominicana. En América Latina, ahí está Perú, bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, la gran crisis del sistema de partidos en América Latina. De repente aquí tenemos una fortaleza, incluso ya se dividió el PLD y ya la Fuerza del Pueblo es un partido que hay que tomar en cuenta. O sea, tenemos 3 partidos que son partidos, y a pesar de las insatisfacciones con el sistema de partidos, pero el 97% de los que van a votar lo harán a esos 3 partidos y sus satélites. Pero llama la atención. ¿Qué te parece esa característica tan dominicana? Sí, es una característica, una excepción de nuestro país hoy día en el panorama, en el paisaje político latinoamericano. Creo que se debe en parte a todavía los partidos en nuestro país tienen mucha capacidad de generar procesos de control social vía el clientelismo sobre la sociedad. Por otro lado, la República Dominicana
a mí me parece que en parte podría ser casi como una suerte de caso de estudio, en el sentido de que hemos pasado de una política basada en las ideologías hasta los años 90, cuando mueren Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, muere el profesor Juan Bosch, a una política no basada ya en ideologías, sino en maquinarias electorales. Y entonces ese sistema de maquinarias electorales, a mí me parece por la articulación que tiene con el clientelismo, con una sociedad desmovilizada. Las sociedades en América Latina, porque a veces solo lo vemos desde el punto de vista de los partidos y de la política formal, pero son sociedades muy movilizadas. Hoy día, mañana, Petro, por ejemplo, el presidente de Colombia, llama a una movilización y mete 1 millón de personas en Bogotá casi. En Ecuador, el movimiento indígena, si mañana dice vámonos para Quito a protestar, te meten 200.000 personas y sin dar un peso. En nuestra sociedad, para cualquier movilización que haya, si no tienes recursos, si no tienes una capacidad de estructura, de guagua y cosas, es muy difícil. Entonces, sociedad desmovilizada, con partidos que a través del clientelismo pueden todavía articular la sociedad, la pueden coordinar, yo creo que es lo que genera este fortalecimiento, porque con esto termino, a mí no me convence algunos argumentos que yo he visto de algunos colegas que dicen que la gente tiene mucha identificación con los partidos en el país. Eso a mí no me está muy claro. Te voto, pero no te creo, ni confío en ti. Ni confío en ti, porque aquí la gente no cree en políticos. Aquí la gente incluso, el imaginario que se ha construido en el país del político, de un tipo que va en una jipeta, que tiene dinero, que reparte, etcétera. Y yo creo entonces que cuando eso uno lo correlaciona con el hecho de que segmentos jóvenes votan poco, con segmentos de cierta clase media, como se vio en la elección pasada, votan poco, entonces uno lo que está viendo es una falta incluso de credibilidad del sistema de cara a la gente. Y ahí está la clave, yo creo, donde nuestra dirigencia política, nuestra clase política tiene que poner atención. Fortalecer la credibilidad de la política y del sistema frente a la población. ¿Tú ves señales en ese sentido? De que estén atentos a eso. Sí, de que se estén por la tarea, porque los datos están ahí. Creo que con las contradicciones propias de nuestro país, algunos están atentos a eso. Hemos visto incluso esfuerzos por más transparencia, esfuerzos porque ahora tenemos un presidente que todos los lunes le habla al país, cuando eso no era tradición en nuestro país, los presidentes no le hablaban a la gente, hacían conferencias de prensa, quiero decir. Pero por otro lado, se sigue viendo la compra de cédulas el día de las elecciones, de todos prácticamente, se sigue viendo esta política de avasallamiento, de utilizar las instituciones, de parte y parte. Entonces yo creo que esas cosas, esas contradicciones alimentan y disminuyen el efecto que pueda tener los avances que sí hemos dado en transparencia, en tener una clase política que vaya a debates, una clase política que pueda demostrar que está preparada, que no solamente llegó ahí porque tuvo dinero para hacer campaña. Entonces yo creo que la clave, en mi opinión, en mi muy humilde criterio, de la continuidad y el mejoramiento de nuestra democracia es aumentar frente a la gente de la sociedad de hoy, del siglo XXI, la credibilidad en la política y la credibilidad en las instituciones. Cuando la gente no cree en nada, empieza a moverse hacia cualquier cosa. Y las condiciones están dadas en nuestro país para que si la gente se empieza a mover a algo, va a ser a alternativas autoritarias. Por eso que hablamos hace un rato, un país donde el 80% de la gente piensa que estamos bajo una invasión y ese tipo de cosas, lo que va a moverse en un escenario de rompimiento, de debilitamiento del sistema, es alternativas no necesariamente democráticas. Tu opinión sobre los tres candidatos, y incluido el presidente Abinader, ¿cómo tú valoras la gestión de Luis Abinader como presidente de la República? Es una gestión, a mí me parece en general buena, con sus claros oscuros, pero en general buena. Un presidente que ha dado pasos que no se habían dado en el país, como decíamos hace un rato. Eso tiene validación por parte de la sociedad. Es una persona que habla con el país, que creo que le ha introducido, que es su fuerte, el tema de gestión, un poco, ¿no? Vamos a decir, por el mundo gerencial. Sí, ¿no? Capacidad gerencial, por el mundo el propio mundo donde él viene, que es el mundo empresarial. No venía de un mundo, digamos, de una trayectoria política, ideológica, etcétera. Luego tenemos al presidente Leonel Fernández, que yo siempre hago la anécdota, como yo he vivido en varios países de la región, que donde quiera que país de América Latina que yo iba, por temas académicos, Argentina, Colombia, México, ¿de dónde tú eres? Yo decía dominicano. Leonel Fernández, me decían, en la academia.
Leonel Fernández. Eso era lo que Sí, no, en España eso es absoluto. De cada 10 personas que te hablan de un político dominicano en España, 9 te preguntan, ¿y el profesor Leonel Fernández? él es una... Sí, sí, y uno como dominicano se siente bien de que, sí, sí, con que mucho respeto. con mucho respeto, mucha admiración por Sí, su formación, por todo lo... parecería, ¿no?, que se está agotando su tiempo en la política, parecería, desde el punto de vista de conectar sí, con las nuevas sociedades, sí. pero haría esa valoración. Luego hay un un Abel Martínez, ha conectado poco con la sociedad, ha tenido unos suertes de divareos en sus mensajes. Primero hablaba, ¿no?, del ya falta poco, ahora está yendo más hacia un mensaje basado en la gobernanza, de que él sí lo puede hacer bien, Ujú, etcétera, que creo que es un error frente a dos personajes experimentados. claro, Entonces, creo que es quien menos elementos tendría dentro sí, de esta configuración electoral. claro. Profesor Elvin Calcaño y Ortiz, hay una pregunta que ha rondado nuestra conversación todo este tiempo, y es que este es un país eminentemente conservador, donde Duarte la soñó y creó la República, llegó un artículo 210, un gran traidor y gran jefe militar que fue Pedro Santana, y desde entonces hasta el día de ayer, como las 10:30 de la noche, pues los conservadores han dirigido el país. Para colmo, hubo una vez una izquierda con algunas alternativas, un movimiento 14 de junio, un combativo MPD, pero llegó abril, llegaron los 12 años, se eliminaron los mejores y hoy seguimos siendo ultraconservadores, pero al mismo tiempo prácticamente no existe una izquierda que reúna un 0,3% de los electores. ¿Qué te parece esa realidad? ¿De dónde nos viene a nosotros ese conservadurismo en América Latina, que va a la izquierda, va a la derecha, donde siempre, como dice el poema, o sea, donde siempre ganan los mismos y nunca heredan los desheredados? Sí, yo me leí recientemente un libro muy interesante de la profesora Ginette Candelario, es una académica dominicana radicada en Estados Unidos. Es un libro que trata sobre los imaginarios raciales dentro de la República Dominicana. Okay. Y es un planteamiento, yo lo discutía con un amigo, que creo que ahí está en parte la raíz del carácter conservador de nuestra sociedad. Y es que ella dice, y lo demuestra en el libro, que a diferencia del resto de América Latina, por ejemplo, en países cercanos a nosotros como Puerto Rico, o si nos vamos a América del Sur, el factor mulataje, mestizaje, funcionó como un elemento para ir en contra del establecimiento. En la República Dominicana, el mulataje fue un factor para ir a favor del establecimiento, porque era la forma de reafirmarnos como no haitianos, ¿no? Entonces, la República Dominicana, desde el siglo XIX, tiene una construcción de su identidad, de su visión, y a su vez, ¿no?, de toda la superestructura político-jurídica del país, con una perspectiva bastante conservadora. Pero eso, tú lo que estás diciendo que el hecho de que nosotros nos independizáramos de Haití Marca marcó a total. este país porque es con relación, todo es con relación no a la madre patria, que a veces es una puta madre, pero en este caso todo es a partir de, y hay un relato que se ha ido agravando con los años, en ambos países, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay elementos históricos de ese tipo. Luego hay elementos de la contingencia política. A mí me parece que cuando se le da el golpe al profesor Juan Bosch en el 1963, eso todavía marca hasta hoy. A mí me parece que los dos elementos que más marcan el presente dominicano en cuanto a nuestra configuración sociopolítica, el golpe a Bosch y la guerra del 65, en nuestro país triunfó una contrarrevolución. La izquierda fue derrotada militarmente y luego fue derrotada políticamente por Balaguer. Entonces, en un contexto de ese tipo, se dan todas las condiciones para una sociedad donde el neoliberalismo ha entrado por vía libre, sin pagar peaje, Y y sin eso, frenos, y sin ningún frenos, tipo de freno. una clase media tendencialmente conservadora, sin clases medias que tengan una perspectiva
de transformación, las sociedades no se transforman, porque la clase media, por su rol estructural dentro de las sociedades, es aquella que puede pensar con cierta autonomía, Sí. es aquella que tiene cierto tiempo libre, es aquella que tiene acceso a la información y que, como decía Gramsci, ejerce elementos de hegemonía cultural, porque es la que opina, es la que se deja ver, es la que está en medios, etcétera. Sí, 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 Entonces, sí. cuando tú tienes una clase media conservadora como la nuestra, donde piensa que todo lo conseguido por mí, y todo es mío y todo soy yo, entonces Y ahora que cada uno es un proyecto un proyecto empresarial. individual y lo que yo tengo es que educación financiera, ¿no? Todas estas cantos de sirenas que hay ahora, se dan todas las... Emprendedurismo se llama. Claro que es una ideología, absolutamente. Claro. Si bien no quita que tenga ciertos elementos, no, No, por supuesto. pero tiene un gran carácter Pero no ideológico. todos podemos ser, lógicamente, no todos pueden ser Claro, emprendedores. y no solamente es eso, la sociedad, ¿no? Y no sé, O sea, exacto. entonces yo creo que se dan sí condiciones para una sociedad conservadora que se ha ido exacerbando por el problema, el tema haitiano, en la medida que Haití entra en crisis, que Haití se convierta no efectivamente en un Estado fallido y que eso de alguna manera aumenta la presión migratoria sobre nuestro país, se va a alimentar más la lógica política conservadora en la República Dominicana. Pero bueno, como todo en la vida no es final, yo creo que eso se puede cambiar, pero sí, hay unos componentes históricos y políticos que configuran una República Dominicana muy conservadora. Bueno, fíjate cómo lo que dijiste ahorita viene a confirmar lo que acabas de decir ahora. O sea, las características del neoliberalismo, desarrollo económico, generación de riqueza, con mucha desigualdad social, que es un poco la tarea, por eso es la tarea pendiente de los políticos y de las élites dominicanas, de qué manera seguimos viviendo en democracia, eficientes en generación de riquezas, pero distribuimos mejor. Esa es la mejor. Finalizando ya finalmente, ese escenario de Haití, ¿cómo tú ves Haití y la relación con República Dominicana por lo que está en camino? ¿Qué te parece ese escenario dominico-haitiano? Un escenario peligroso, yo diría, para los vecinos en Haití, por hacia dónde eso puede conducir la sociedad haitiana. A mí cuando hablaban ahora, en estos meses, de se necesita una intervención en Haití, yo decía, a mí me parecía, mi opinión, sí, pero yo decía, pero es que Haití está intervenido. En Haití manda Estados Unidos, hace tiempo. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un problema, que ya se lo advertía Chomsky, ¿no? En esta dicotomía hegemonía o sobrevivencia. Sí. Estados Unidos tiene una cantidad de problemas internos que tiene que decidirse, o resuelve sus problemas internos o sigue siendo el policía del mundo, ¿no? Parece que ha decidido seguir siendo el policía y eso le está creando muchas crisis a esa gran sociedad que tantas cosas ha aportado al mundo. Entonces yo creo que Haití es un país que ya está intervenido, pero una intervención fallida, ¿no? Entonces, o sea que también la intervención, el país, pero también la intervención es fallida. Es fallida, entonces es muy complicado. Bueno. Hay muchos sectores económicos en Haití, de lo que he podido ver, que viven de esa crisis, que se alimentan de ella, y para nosotros supone, yo creo que estratégicamente para los que tengamos una visión o bien transformadora, progresista, como queremos llamarle en nuestro país, deberíamos estar muy preocupados de que haya otro tipo de abordaje sobre el problema haitiano, porque de lo contrario, el abordaje que hay lo que va a ir es alimentando una visión conservadora, reaccionaria, etcétera, que nos va a afectar como sociedad porque creo yo abre puertas en la mentalidad de la gente para salidas autoritarias a nuestros problemas internos. Profesor Elvin Calcaño Ortiz, muchísimas gracias. De esto se trataba, por eso, ustedes ven, por eso lo invité. Creo que tu respuesta y la conducción de esta conversación has demostrado que era necesario que viniera y que fuera parte del staff de invitados de McKinney. Muchísimas gracias, un gran placer. Un honor, un honor. Señores, sean felices, pásenla bien, si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches o días o tardes si están en los Estados Unidos, donde quiera que estén, como dice don Mario, si es que están o están llegando. Sean felices.